No le servimos a un Dios débil. Fuerte, temible, incomparable, formidable y maravillosas son sus obras. El Dios magnífico. Y proverbio escrito por Salomón, después de ver miles o cientos de batallas y después de escuchar las batallas de su padre, se dio cuenta y por revelación dice: el caballo y el jinete se alistan para la batalla, pero quien da la victoria es Dios. Él tuvo experiencia con su padre David. Él pudo oír y ver que no hubo batalla que David peleara que Jehová no le diera la victoria. Era Dios el que producía la bendición. Pero hay algo importante en este verso, y es que dice: a pesar de que Dios es quien da la victoria, el caballo se alista. Es decir, Dios no va a usar gente que no esté dispuesta a prepararse para tener victoria. Porque hay gente que se sienta en el último verso y dice: la victoria la va a dar Dios. Sí, pero Dios da la victoria a través de tu fuerza en fe, a través de tu acción, a través de tu movimiento de fe. La victoria es de Dios. Él produce la victoria, pero la parte tuya es alistarte, es prepararte, es avanzar, es creer, es levantarte de mañana a orar, es convocar ayuno, es buscarle a Dios en oración. Dios dice: la victoria la produzco yo, pero tú te mueves por fe. Hay personas que hoy en día dicen: Dios me da victoria aunque yo no haga nada. La Biblia dice, mire, se le fue la emoción a la gente. La Biblia dice que Dios bendice las obras de tú estar sentado. No, son las obras de tus manos. Tú te alistas, tú te preparas con la revelación y el conocimiento que no es por fuerza tuya, sino por fuerza de Dios. Pero tú pones tu parte, moviéndote en fe, aleluya, creyéndole a Dios, avanzando en Dios, y Dios te abrirá los caminos que tu fuerza no te puede abrir, y Dios te dará victoria donde los hombres no te la pueden dar. Entonces tú tienes que alistarte, tú tienes que prepararte. Santo. Y el apóstol Pablo en el libro de Efesios habla de eso, tomando todas las armaduras de Dios. Dios es el que te protege, pero Dios dice: toma las armaduras que te di, el escudo de la fe, la coraza de la salvación, la espada del Espíritu, que es la palabra. Tú tienes que alistarte, tú tienes que capacitarte, tú tienes que entrenar espiritualmente, sabiendo que el entrenamiento que está obteniendo es para facilitarte a seguir creyendo que de Dios procederá tu victoria. Alguien tiene que alabar a Dios. El problema es que la iglesia no se quiere alistar, no se quiere preparar, no quiere hacer su parte. Quiere que Dios haga todas las cosas, pero ellos no quieren mover ni siquiera un dedo, ni siquiera el dedito más pequeño que tienen. Ellos dicen: Dios lo hará todo. Sí, pero Dios siempre va a usar la mano del hombre. Por eso es que cuando el león rugió, el Espíritu de Dios vino sobre Sansón. Sigo paro. Y dice textualmente: y Sansón tomó con su mano al león por la quijada y lo mató. Quien mató al león fue Sansón, pero quien le dio la fuerza, la agilidad y la capacidad fue el Espíritu de Dios. La victoria de Dios en la tierra es una combinación del poder de Dios y de la fe de un hombre y una mujer. Y por eso en este día yo quiero animarlo a ustedes a que se alisten y se preparen, porque vendrá la batalla. Así que lo primero es que la victoria viene de Dios. Lo segundo es que te tienes que alistar. Por eso Pablo dice: no andemos ni caminemos errante como que no conocemos el tiempo.
El apóstol Pablo dice: porque Satanás no ignora en su maquinaria, porque anda como león rugiente buscando a quien devorar. Jesucristo dijo: vigilad y orad para que no caigan en tentaciones. Tú debes de tener los ojos abiertos. Si está viendo borroso espiritualmente y necesita unos lentes, ponte esos lentes espirituales. Pero Dios te quiere vigilante. ¿Cuánto bendicen a Dios? Tienes que alistarte, tienes que prepararte, tienes que estar a la expectativa en fe, tienes que estar creyendo, tienes que estar confesando, tienes que estar accionando en fe, y entonces Dios te dará la victoria. Pero hay un tercer punto importante y es la teoría que la gente dice: yo no quiero problema con el diablo. Buen deseo tiene. La única forma que tú dejas de tener problema con Lucifer o Luzbel es si te sienta a hacer nada. Si te sienta a hacer nada, Satanás nada tiene que atacarte. O muérete y vete a su nombre. Pero mientras tengas deseo de servirle a Dios, de hacer algo para Dios, Satanás se levantará en contra de ti. Proverbio dice: el caballo se alista para la batalla. El tercer punto: la batalla son inevitables. Las guerras son inevitables. Por eso dice: cuando pase por el fuego, yo estaré contigo. No cuando te libre del fuego, sino cuando pase por el fuego, yo te libraré en el medio del fuego. Hay gente que no quiere batalla, por eso nunca celebra victoria. El único que tiene derecho a celebrar victoria es el que está dispuesto a pelear la batalla. Él peleará mi batalla, pero yo tengo la espada en las manos avanzando. Él le dijo a José: esfuérzate y sé valiente. Josué no ganó ni conquistó a Jericó con flores. Fue con una espada en las manos. Dios dijo: yo tumbo el muro y ustedes avanzan. Yo hago lo que ustedes no pueden hacer y ustedes hagan lo que pueden hacer. Gracias por su entusiasmo. Yo tumbo el muro y ustedes... Si no está dispuesto a avanzar, no le pida a Dios que tumbe el muro. Pero si cree que tu tiempo de avanzar ha llegado, alístate, toma la espada del Espíritu, porque vas a penetrar en contra de toda fuerza de la tiniebla. Siéntese un minutito. Sigo paro. Entonces se alista para la batalla, mas Jehová da la victoria. Las batallas vienen, la guerra viene. Efesios dice: no tenemos lucha, guerra contra carne ni sangre. Hay una guerra constante, pero Dios te dice: yo estoy contigo en la guerra. Yo pelearé tu batalla. O sea, yo no te la voy a quitar la batalla, pero yo te voy a ayudar en la batalla. Yo estoy aquí para darte la fuerza y que puedas salir victorioso en la batalla. Pero pastor, ¿pero por qué Dios no me libra la batalla? Porque Dios no quiere zángano. Dios quiere gente que aprenda a desarrollar los músculos espirituales. Dios quiere gente sagaz espiritualmente, gente valiente, gente que diga: vamos para el frente porque Dios está conmigo. Sigo paro. Debe de disponerte a pelear la batalla, esperanzado y en fe de que Dios te dará la victoria. Mira, cuando pase por el fuego, no dice: yo te quitaré el fuego. No, cuando pase, yo estaré contigo. Pasarás por el fuego. Ya sé, nadie quiere sentir ese calor, pero Dios no está desarrollando bebés espirituales. Dios está desarrollando leones. Hay un tiempo para caminar como cordero, pero hay un tiempo que hay que rugir como león.
Cuando Cristo vino, caminó como cordero, pero en el cielo se transforma en león también. Y el que viene a la tierra no es el cordero, es el león. Alguien diga aleluya, alguien diga aleluya, alguien diga aleluya. Si tú lees la historia de Sadrach, Mesach y Abednego, te das cuenta que Dios no lo libró del fuego. Dios se metió con ellos en el horno del fuego. Y Dios le dijo: vamos a jugar pelota, soccer, fútbol, algo aquí, mientras estos incircuncisos tiemblan. Y dice que se paseaban Sadrach, Mesach y Abednego, porque el cuarto estaba con ellos. Y Nabucodonosor dijo: pero no echaron tres. Sí, Señor, pero yo veo cuatro, y el cuarto brilla más que el fuego, porque es semejante al Hijo de los dioses. Si hay algo que a Dios lo va a mover del trono, es cuando alguien está dispuesto a pasar por el fuego, pero no negar su fe en Dios. Alguien alabe a Dios. Por encima del sistema está la mano de Dios. Entonces es importante, avanzo en el mensaje, es importante entender estos tres puntos. Él peleará mi batalla. El caballo se alista, pero quien da la victoria es Dios. Pero el caballo no deja de alistarse. Hay personas en la iglesia anhelando batalla para la cual no se alistan. O mejor dicho, anhelando victoria, pero rechazando las batallas que deben de pelear. Tú tienes que alistarte. La otra parte la hace Dios, pero la otra la hace tú. Cuando acá, gracias Jehová, porque con el sudor de tu frente comerás. A su nombre. Cuando acá vino a visitar y los reyes a Eliseo, Eliseo sabía que tenía que darle dirección. Eliseo tenía el don, tenía la gracia, tenía el ministerio profético. Eliseo dijo: vamos a hacer algo para que Dios haga algo. Que cante el tañador. Y cuando el tañador cantó, entonces Eliseo vio. Dios está dispuesto a revelar si estamos dispuestos a cambiar y a pagar el precio para que Dios sea revelado. Ahora, quiero que tu corazón quede lo siguiente: la victoria la produce Dios. Y a lo largo y a lo ancho de la Biblia, tú vas a notar docenas de ejemplos que cuando Dios estuvo con una persona, Él producía la victoria. Pero cuando Dios se retiraba, la persona no podía producir la victoria. Cuando Dios se le aparece a la esposa de Manoah y le habla del niño que está por venir, le dice: este será usado por Dios para pelear las batallas de Israel con la fuerza de Dios y vencer a los filisteos. Los filisteos habían cautivado por mucho tiempo a Israel, y la solución para librar a Israel de ese cautiverio era levantar un hombre con la unción del Espíritu Santo. El sistema de Dios no ha cambiado, Virginia. Siempre Dios ha utilizado su unción para traer solución en la tierra, para arrancar y plantar, para trastornar, para remover. Alabado sea Dios. Es la unción de Dios en nuestras vidas. Ponga atención, ponga atención. Sansón peleó batallas, y en cada batalla que el Espíritu Santo apareció, Sansón tuvo la victoria. La fuerza le venía de Dios, y Dios le daba la capacidad de poder vencer a sus enemigos, hasta el punto de llegar a vencer a 1000 hombres, levantar la puerta entera de una ciudad, hacer cosas que humanamente son imposibles, que se necesita el poder de Dios para que puedan hacerse realidad. La humanidad en la que vivimos y esta generación ha querido sustituir la virtud y el poder de Dios por la tecnología y por las cosas fáciles. Pero le quiero aclarar que al final del día el mundo espiritual no respeta una cámara ni respeta un micrófono. El mundo y los demonios espirituales respetan la unción del Espíritu de Dios y el poder de Dios sobre nuestras vidas.
Tenemos que esperanzarnos y anclarnos y depender del poder de Dios. Si queremos ser efectivos, si queremos avanzar, debemos de entender que de Jehová es que viene la victoria. Que no se trata de oportunidades que se presenten las que me van a hacer exitoso en la vida. Que no se trata de una necesidad que hay allí y si voy yo seré el rey o Dios me va a usar. Se trata del poder de Dios. La estrategia humana no funciona si no está bendecida por la unción del Espíritu Santo de Dios. La iglesia tiene que volver a entender que si quiere tener libertad, solo el Espíritu de Dios la puede dar. La Biblia dice: donde está el Espíritu de Dios, es ahí que hay libertad. No donde está Juan Carlos, no donde están los pastores, no donde está el apóstol, el querubín, ni siquiera donde está Gabriel, ni donde está Miguel. Dice: donde está el Espíritu de Dios, ahí es que hay libertad. Dando a entender que la libertad y la liberación viene del poder de Dios. Y este Sansón, quien había vencido a todos sus enemigos por mucho tiempo. Ustedes conocen la historia de la famosa Dalila, cómo ella fue comprada por los filisteos para engañar al hombre más fuerte del mundo. Y ella insistía en preguntarle cuál era su secreto. Ellos no entendían, pero sabían que algo raro había en Sansón. Ellos decían: no es normal que ese hombre con una quijada de un burro, ni siquiera con el burro entero, con la quijada de un burro mate 1000 hombres. No es normal que ese hombre levante 5 carros con una mano y siga caminando hablando en lengua. Esto no es normal. Ese tipo no es que ve vitamina. Hay algo extraño. Y para los filisteos que eran tan creyentes en la brujería, diré: que Dagón está con él o el diablón, ¿qué es lo que pasa? Y trataron y le pagaron a Dalila para descubrir el secreto de por qué Sansón era invencible. Ellos no sabían que lo que hacía Sansón invencible eran 2 cosas: el Espíritu de Dios y el propósito eterno. Cuando tú tienes el Espíritu de Dios y tienes un propósito de Dios, será invencible. Y nada ni nadie podrá ni retrasarte, ni detenerte, ni hacer que tú te eches para atrás. Porque el Dios que te dio el propósito, Él marcha en la tormenta. Y su poder es real para darte la fuerza. Es invencible. Este muchacho de 25 años, digo yo, ese tipo es un salvaje. Y lo más extraño, ni siquiera tiene músculo. La película te lo pinta con un tipo de que levantando casi así como que levantó fuerza. No, ¿quién dijo? La película te muestra un tipo fuerte con los músculos así. Sansón no necesariamente tenía músculo, porque la fuerza no la producían sus músculos. La fuerza la producía el poder de Dios. Alabemos la gloria de Jesús en este día. Era el poder de Dios que producía su victoria. Era el poder de Dios que lo hacía vencer a sus enemigos. Y será el poder de Dios que te dará la victoria. Y será el poder de Dios que te hará vencer tus enemigos. Y será el poder de Dios que te dará el éxito. Y será la unción de Dios que romperá las cadenas de tus hijos. Y será la unción de Dios que va a libertar a ese tío endemoniado. Y será la presencia de Dios la que traerá quietud a tu casa. No hay otra fórmula, no hay otro medio, no hay otro método. Se llama poder de arriba, se llama el poder de Dios, se llama la unción del Altísimo. Sigo paro. Es extraño este hombre. Tiene una fuerza descomunal. Es un monstruo, dirían allá en mi país. Es descomunal el tipo. No era él, era Dios en él. Por eso es que el apóstol Pablo, póngame atención, decía: Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Cristo en mí puede hacer temblar la nación entera. Pero Él en mí. Sigo paro. Y dijeron los filisteos: hay que buscar la estrategia.
Se dieron cuenta que se enamoró de Dalila, le pagaron y Dalila comenzó a preguntarle: ¿cuál es tu secreto? Él no lo quería decir, pero persistió tanto que dice que fue reducido a un bocado de pan. No voy a hablar de ese tema porque es mucho que hablar allí. Él le contó: si me cortan el cabello puedo perder el pacto que he hecho con Dios. Ella lo duerme en sus piernas, pasándole la mano por la cabeza, sacándole la cana, los piojos, una de las dos. Allí estaba. Hasta que Sansón se duerme, toma algo, un cuchillo, y le corta todo el cabello. Y cuando le cortó el cabello, dice que lo atormentaba, lo afligía. Los filisteos estaban allí esperando que ella terminara, y ella le dio la seña. Y ella dijo: Sansón, oye cómo dice la Biblia, y ella hizo que él se durmiera sobre sus rodillas. Cuando el diablo quiere sacarte de juego, o cuando Satanás quiere destruirte, no es que tú vas por la calle y va a caer. Él va a comenzar a crear circunstancias que te vayan adormeciendo tu espíritu. De eso no tengo tiempo para hablar. Por eso la Biblia dice: despierta tú que duermes, y te levantará Cristo de entre los muertos. Cuando alguien comienza a tener síntomas de estar adormecido espiritualmente, la serpiente le está soplando. Cuando una culebra, una serpiente, quiere comerse una gallina, no le va encima, le va soplando hasta que la va adormeciendo. Y la gallina cae en un sueño que está en el cielo, en una nube, y es casi en el estómago de la serpiente. Es lo mismo que hará Satanás. Comenzará a adormecerte tus deseos espirituales, y de pronto ya no tiene tanto interés de orar tanto. ¿Para qué orar tanto? Y esa religiosidad. Y de pronto, ¿para qué ayunar si ya él pagó el precio? ¿Qué es lo que va a pasar yo? Hambre. Y tú vas materializando y normalizándote las cosas que deben de ser espirituales. Y cuando viene a ver, tú estás bailando bachata junto con ranchera y merengue y con el diablo abrazado. Y cuando viene a ver, está en el infierno siendo atormentado por demonios. Porque el plan de Satanás es adormecerte como Sansón, para quitarte tu pacto, tu comunión con Dios. Alguien alabe a Dios. Y dice, oiga esto: y tomó a un hombre quien le rapó las 7 quedejas de sus cabellos, y ella comenzó a afligirlo. Mira, el tiempo no está para tanto, pero si hay algo malo del diablo, es que después que te hace caer, te dice que tú no te puedes levantar. Por eso es que el diablo no tiene perdón, es que no puede tenerlo. Porque después que él te sedujo, que te montó una historia, un show, que te dijo que no era nada, que se veía muy bien, cuando tú caes te dice: ya quédate ahí, ya ni Dios te acepta ni los hermanos, ahora ponte una soga en el cuello y ahórcate. ¿Para qué tú vas a vivir? Es el diablo. Si usted quiere ser amigo de él, allá usted y el diablo. Sigo paro. Pues su fuerza se apartó de él. ¿Qué se apartó de él? Y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó de su sueño, se dijo dentro de sí: esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová se había apartado de él. Hay 2 cosas que yo quiero señalar muy breve. Número 1, cómo Sansón se da cuenta que Dios no está con él cuando no tenía fuerza. Y cuando tú lees esto, se parece a algunas personas de esta generación. Es tan poca la comunión que tenemos, que solo nos damos cuenta que Dios no está cuando queremos hacer algo que Dios nos respalda. Bien, lo voy a tratar de explicar mejor. Nos damos cuenta que ya no está porque los resultados que antes teníamos ya no los tenemos. Y decimos: ay, pero Dios no está conmigo. Si tú solo te das cuenta que Dios se apartó de ti porque ya no tiene los resultados que tú tenías antes,
significa que tu comunión con Él nunca fue fuerte. Cuando tú tienes comunión, sensibilidad a la presencia, tú no esperas que las cosas no funcionen para saber que Él no te envió. Porque el frecuentar tanto con Él te hace adicto a Él y te desarrolla la sensibilidad tan profunda que si Él se mueve, tú lo sabes. Si no se mueve, tú lo sabes. Yo no sé, yo estoy tratando de que a alguien le encaje lo que le estoy soltando de Dios. Pero hoy en día hay miles de personas que se dan cuenta que Dios no está con ellos porque ya no están siendo los mismos o no tienen resultado. Y lo voy a repetir. Si tú te das cuenta que Dios no está contigo porque no tiene los resultados, significa que perdiste sensibilidad antes de perder a Dios. Sansón se convirtió tan insensible a la presencia de Dios que se dio cuenta que Dios se fue cuando le faltaron la fuerza. Pero hay gente tan orgullosa que se le fue Dios, no se dieron cuenta, le está faltando la fuerza y quieren seguir fingiendo que tienen el poder que tenían antes. Sansón no sabía que Dios se había apartado de él. ¿Cómo se define una comunión real con Dios y profunda? Cuando tú percibes si la presencia está o no está. Cuando tú no esperas subir a predicar o evangelizar para darte cuenta que no sucede nada, sino que antes de subir al púlpito tú percibes que Dios no está en el momento. Entonces, yo no sé si le estoy hablando no sé si este mensaje es para alguno de ustedes, porque esto es un misterio para muchos. No sabía que ya Dios se había apartado. Ray, él se viene a dar cuenta que Dios no está cuando trató de tirar un puño y los brazos que eran como piedra ahora eran como espagueti. Y él dijo: oh, ¿y qué me pasó? Ay, no está Dios conmigo. Dios no nos llamó a ser como Sansón en esta parte. Dios nos llamó a comunión con Él, porque el espíritu que Él hizo habitar en nosotros, su presencia, nos anhela celosamente. Y ahí donde voy mi tercera parte ya para terminar. Pero déjeme explicarle esto. Cuando Sansón trató de empujar a los filisteos, lo estrellaron. Un tipo que con una mano movía a 1000 hombres. Ahora hay un tipo flacucho dándole bofetada. Cállese. Y él tratando de empujar, lo empujan y dice: oh, Dios no está conmigo. Ya no siento la fuerza. Ya no siento esa fluidez, esa capacidad. Ya siento que no puedo lograr cosas cuando antes me era muy fácil. Veo que ahora tengo que empujar mucho y al final no avanzo. Oh, Dios no está conmigo. En esta segunda parte hay algo que yo quiero que ustedes vean: que cuando Dios no está, los resultados no son buenos. Cuando Dios se aparta de nosotros, la fuerza dejará de estar con nosotros. Sigo, paro. Sansón dejó de tener fuerza porque dejó de tener a Dios. Sansón dejó de tener habilidades porque dejó de tener a Dios. Cuando la presencia del Señor se apartó de Sansón, se le apartaron sus victorias, se le apartaron sus habilidades, se le apartaron su fluidez, se le apartaron lo nuevo. Y es lo mismo que va a suceder con nosotros. Cuando el Señor se aparta de nosotros, nuestras agilidades dejan de existir. Nuestras habilidades se van, se esfuman. Nuestra fuerza, nuestra capacidad, nuestras gracias
dejan de estar. Y en vez de ser alguien de gracia, nos convertimos graciosos. Y comenzamos a sustituir la gracia que producía Dios por chistes. Pero como tenemos la experiencia de manipular y sabemos cómo mover las emociones de 5 o 6, seguimos tratando de fluir en algo que hace tiempo nos desconectamos. Sí, hermano, lo voy a predicar. Pero todo el que tiene el Espíritu de Dios percibe cuando alguien, en vez de tener gracia, lo que es gracioso. No podemos creer que somos eternos sin Dios. Tenemos que entender que en el momento que Dios se aparte de nuestras vidas, dejaremos de ser funcional, dejaremos de ser efectivos, dejaremos de crecer, dejaremos de avanzar, dejaremos de que los talentos fluyan. Sansón dijo: se apartó Dios de mí y se me fueron mis fuerzas. Ya no podía levantar ni siquiera una piedra. Cuando antes levantaba una puerta entera de una ciudad, ahora no podía levantar 2 palos, porque el que le daba la fuerza se le había ido, el que le daba la capacidad ya no estaba. Y hoy yo quiero decirle a ustedes que si Dios no está contigo, todo se te va a desmoronar. Que si Dios no está con tu vida, nada va a funcionar. Y eso es importante. Cuando Dios se va, perdió la sensibilidad hacia Dios. ¿Por qué? ¿Cómo es que perdemos la presencia del Señor y no nos damos cuenta? Cuando dejamos de ser sensible a ella. ¿Y cuándo dejamos de ser sensible? ¿Cuándo dejamos de ser sensible? Cuando dejamos de alimentar nuestro espíritu. Mire, hay gente en este lugar tan insensible que están pensando en todas las cosas menos en lo que están oyendo. Después se están preguntando que por qué a ellos no les pasa nada de Dios. Bueno, tú vienes a la casa de Dios y lo que viene a tirar el cuerpo allí y a mandar la mente para otro lado. Es tan importante esta parte que la quiero recalcar. La insensibilidad viene como resultado de una vida pobre espiritual. Cuando no alimentamos nuestro espíritu, cuando no nos involucramos y pasamos tiempo en las cosas de arriba, cuando no hacemos morir lo terrenal, sino que de hecho lo alimentamos y le damos comida a lo terrenal todos los días con nuestra red y nuestras televisiones, comenzamos a adormecernos como Sansón y a perder la sensibilidad. Y esa sensibilidad nos desconecta del fluir de Dios. Pero en este día el Señor te trajo para despertarte. Algunos de los que no vienen hoy, ya Dalila le pasó la mano por la cabeza y lo está adormeciendo. O sí vinieron, ¿verdad? Alguien me dijo que sí, que llegó. Le está pasando las manos por la cabeza. Pero el Señor está misericordioso, que antes que te duermas está llegando el poder de Dios. Dios no te trajo aquí para ver un hombre, Dios te trajo aquí para despertarte. Dios te trajo aquí porque tú no vas a terminar como Sansón. Tú no vas a perder el poder de Dios ni la presencia de Dios. Tú estás aquí porque alabado sea Dios. El Señor quiere hacer cosas con usted. Y escuche esto. No podemos. Los milagros no van a ocurrir. Cuando la unción de Dios se va todo. Cuando la unción de Dios no está, las cosas dejan de suceder. Sansón perdió su fuerza. ¿Por qué? Porque perdió la presencia de Dios. Y al perder la presencia de Dios, perdió el fluir. Y cuando mira la historia de Sansón, se parece a mucha gente. Tú ves sus videos 8 años atrás y no era que predicaban muy profundo, pero hay algo tan maravilloso que cuando tú tienes la unción, tú dices el mismo verso que lo dice otro y la gente entiende que contigo algo sucede.
Y tú ves sus cosas y tú dices, wow, pero antes predicaba igual que ahora, pero antes se sentía algo diferente. Sigo, paro. Se fue Dios de la vida de Sansón y se fueron la victoria. Se fue Dios de la vida de Sansón y su fuerza se fue de él. Es lo mismo que va a suceder. Si la presencia se deshabilita, se nos va la de Dios, se nos va a ir la capacidad, la fuerza, la bendición. Es la presencia del Señor la que produce la victoria. El caballo se alista, pero la victoria viene de Dios. Mire, le voy a decir algo. Si el Señor de los cielos decide irse de este lugar y no volver, este lugar hay que cerrarlo a los 2 meses. ¿Por qué? De una vez entraremos en escasez. Escasez espiritual. A las 3 semanas la gente va a dejar de venir, porque la gente no viene por mí, viene por Él. De pronto ya no tendremos para pagar los biles. Y este edificio, que ha tenido historia de avivamiento, de milagro y de cosas maravillosas, quedará simplemente como un monumento que va a decir: un día Dios se movió aquí. Si yo me voy a la calle Azusa, lo que voy a ver es una calle vacía, llena de gente lamentablemente metiéndose droga. Una calle que era la calle del avivamiento más grande de la historia. Hoy en día tú vas por la calle Azusa y lo que ves, personas tiradas en el suelo, los pobrecitos que hay que orar por ellos. La calle Azusa es el avivamiento más grande de la historia. Pero tú ves gente queriendo viajar de Colombia, de Latinoamérica, y diciendo: quiero ir a la calle Azusa. ¿Qué tú vas a buscar ahí? ¿Qué va a buscar ahí? Un monumento. Ahí no hay nada. Ya Dios no está, se fue. Cuando tú vas a Inglaterra, hay en Inglaterra un lugar que es historia de Juan Wesley y de ellos. Es como un, ¿cómo le llaman? Se me escapa cuando tú vas. Un museo, y te muestran allí, te muestran esto, pero lo que tú ves es un museo. No hay nada, porque Dios se fue. Y cuando Dios se va, lo que quedan son historias y museos. Alguien alabe a Dios. Pero cuando Dios está, hay un fluir, hay una manifestación, hay una conexión, hay vida, hay cosas nuevas, hay milagros diarios. Alguien alabe a Dios. La calle Topica, Kansas, donde por primera vez se abrió en lengua en esta nación y el poder cayó allí. Yo he ido como 8 veces buscando la casa y ya no la encuentro. ¿A dónde fue que comenzó ese instituto de avivamiento? Y no lo encuentro. Hasta que me dijeron, era ahí. Y lo que hay es una casa toda arruinada. Yo creo que ya la tumbaron y levantaron un edificio. Y tuve gente: yo voy para Topica y voy a poner aceite y voy a tirar sal y voy a proclamar el avivamiento. Es que no, y no tiene que ir a Topica. Tú estás tan cerca del avivamiento como tus rodillas. Solo tienes que arrodillarte, solo tienes que ir a la presencia de Dios. Porque no son los lugares, no son los terrenos. Es el Espíritu del Señor que le da vida a las cosas. Alguien tiene que alabar a Jesús. Siéntese un minuto más, ya termino. Es que quiero que alguien entre en avivamiento ya. Oh, gloria al Espíritu del Señor. A su nombre. Cuando Dios se va, lo que quedan en historia, monumento. Bendito sea Dios. A su nombre. A su nombre. No voy a mencionar nombre por respeto, pero hay ministerios poderosísimos que cuando estaba el siervo de Dios vivo, todo fluía, el poder estaba allí, la bendición estaba allí, la finanza estaba allí. Se murió el siervo, ya Dios no está allí. ¿Por qué? Porque era el siervo que traía a Dios, era el siervo que madrugaba a orar, era el siervo que predicaba: Cristo viene, era el siervo que buscaba la unción, era el siervo que se apartaba, que se santificaba, que ayunaba. Y Dios no estaba con el ministerio, estaba con el siervo. Dios no unge ministerio, Dios unge hombres, y los hombres tienen ministerio ungido. Oh, gloria a Dios. Dios unge espíritu, no unge paredes, no unge estructura, no unge pantalla, no unge cámara, no unge micrófono. Dios unge espíritu, y los espíritus ungidos agarran el micrófono y el micrófono se unge.
Siéntate un minutito, ¿sigo o paro? Y hoy en día tú lo ves luchando y el ministerio ya no fluye, ya no hay, porque no hay Dios, no hay presencia. Se apartó Dios de Sansón, se le fue la fuerza. Y a mí mi alma llora, mi alma llora. Yo me entristezco de una forma que solo Dios me puede entender, porque yo veo la ridiculez de gente que tenía la unción y hoy están como tontos, juguetes, como dice la Biblia, que Sansón era un juguete. Y hoy todo lo quieren explicar y quieren encajar con todo el mundo. Han perdido la unción. Hay una serie que voy a abrir pronto por las redes, ungidos que perdieron la unción. Cuando Dios se apartó de Saúl, se llenó de celo, de ira, de contienda y de tantas cosas. Ya no tenía la unción. Era un loco, era un maniático, entraba en locuras, porque la paz de Dios se fue de su vida. Y la única vez que volvió a sentir un poco la unción fue cuando fue a perseguir a David, no pudo agarrarlo, que la unción de Samuel lo alcanzó. Entonces Dios no unge paredes, Dios unge lo que predican en esas paredes. Donde quiera que tú vayas, ve al templo de Emily, la primera que Dios levantó con tanto poder, y la primera radio cristiana, creo que en el mundo fue la de ella.